Bienvenidos, amados hermanos, a este banquete. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, casa de Dios. La palabra del Señor dice, por favor, vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo del 19 al 22. Hebreos 10, el 19 al 22. Hoy estaremos hablando acerca de esta gran verdad protestante que da identidad a la fe de los cristianos, que da identidad a cada cristiano solamente en Cristo, solus Christus en latín, ¿verdad? Y no precisamente lo decimos por el simple hecho de presumir, una presunción falsa o vana de pensar que podemos hablar en latín. Simple y sencillamente esta fue la frase que resumieron los reformadores y dijeron: solo Cristo, Cristo es suficiente y eso nos basta. Cantábamos el himno 160, si no me equivoco: de tal manera me amó y mi corazón se hace pequeño y mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque de tal manera me amó. Vamos a la palabra y a disfrutar y a gozarnos y a regocijarnos en esta gloriosa palabra que puede ser útil para hoy, para nosotros. Puede ser un consuelo, puede ser una reprensión, pero puede ser también un alivio y un ánimo para todos, para venir pronto a descansar en los brazos preciosos de nuestro bendito Salvador. Hebreos 10, del 19 al 22. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Encomendemos al Señor su palabra. Amén. Amado Dios, acuérdate de nosotros que somos carne. Santifícanos a través de tu palabra. A tu nombre gloria, Señor. Qué maravilla que Jesús me haya salvado, no por algún mérito propio. A tu nombre gloria en la iglesia. Que hoy la palabra pueda ser tan útil como lo ha sido para cada día de nuestras vidas, como ha sido de bendición cada canto, cada lectura, cada exhortación, cada cosa que se ha hecho en este culto, para tu gloria, oh Señor. Glorifícate tú en medio de tu pueblo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cúbrenos con la santidad de Cristo. A tu nombre gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuántas veces los cristianos hemos tenido un conflicto interno sobre la seguridad de nuestra salvación? Podemos hablar de la seguridad de la salvación con toda libertad y decir: soy salvo, qué maravilla, Jesús me salvó. Pero muchas veces has llegado al punto, a ese conflicto interno, emocionalmente, espiritualmente, respecto a la seguridad que tú tienes en Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque nuestros pecados pueden ser tan duros, nuestras tribulaciones pueden ser por causa de la carnalidad tan profundas. Esas tribulaciones causan marcas, no tan solo en nosotros, afectan a otros, hermanos. Y algunas veces nuestros pecados habituales los hieren. Damos malos testimonios, pero mientras andamos en este mundo no debemos olvidar esta gran verdad evangélica. Solo Cristo es suficiente. Pero en este mundo, pero en esta ciudad donde el bullicio es muy fuerte, nosotros constantemente venimos a la ciudad cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y experimentamos esa presión, ese estrés, esa dificultad de movernos de aquí para allá. Pero parece que después de todo experimentamos ese materialismo tan marcado en esta ciudad. O sea, no estamos en la mejor ciudad del mundo.
Estamos en una ciudad donde constantemente el pecado nos asedia. Y parece que eso a nosotros no nos basta. La verdad evangélica de que solo Cristo es suficiente no nos basta. Porque vivimos mucho tiempo mirando a esta vida. Porque vivimos mucho tiempo afectados por las circunstancias de la vida. Vivimos tanto tiempo afectados por lo que estamos viviendo y no tenemos una perspectiva de lo eterno. Mientras yo leía a Thomas Brooks, un puritano de los siglos pasados, decía que había un pez llamado Uranoscopus y que ese pez tenía solamente un ojo y que constantemente ese ojo veía hacia arriba. Dice, deberíamos hacer los cristianos, porque muchas veces estamos viviendo basados en las circunstancias y todo eso afecta. Estamos tan aferrados a esta vida y parece que esta sola no nos afectaría en tanto. Y yo quiero comenzar exponiendo esta doctrina protestante que dio razones para la reforma del siglo XVI. Hoy no se habla mucho de la reforma, no sé si lo hacen en las iglesias, espero que podamos recordar constantemente. Pero todo esto, hermanos, debe dar identidad a los creyentes que hoy vivimos en el mundo. Y sobre todo porque estamos viviendo en un mundo tan progresista en ideas, donde muchos pierden identidad. ¿Y nosotros qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? Así que no podemos olvidarnos de nuestras raíces. Solo Cristo es la doctrina que establece la razón de la justificación. Así que el motivo de la gracia y el enfoque de las Escrituras, podemos decir que todo se centra en Cristo, hermanos. Sin Cristo no hay justificación. Podemos hablar de que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. ¿Sí han escuchado esta sola? Solo la fe. Podemos hablar de la fe. También podemos hablar de solo la gracia. No hay mérito propio, no hay mérito en mí. Los méritos son de Cristo. Podemos hablar de esas dos solas primeras, pero no podemos pensar todo esto si Cristo no es el centro de la fe de los cristianos. Si Cristo no hay razón de los escritos. Jesús dijo a estos hombres judíos: escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ellas hay vida, pero ellas dan testimonio de mí. Aparentemente el Señor Jesús estaba reprochando. Si nosotros vamos allí a ese texto, estaba reprochándole, diciéndoles: ustedes estudian las Escrituras como si ellas traen algo para ustedes, pero no se han dado cuenta que ellas hablan de mí, dijo Cristo. Por eso Cristo es la razón de toda la palabra. Sola Escritura. Sí, Cristo es la razón de la Escritura. Cristo es la razón de la justificación de los hombres. Cristo es la razón por la cual los hombres podemos acercarnos a Él con toda seguridad, por la gracia de Cristo. Si tú estás por primera ocasión aquí, Cristo es el centro de la fe de los cristianos. Y gloria a Cristo por eso. Amén, hermanos. Así que podemos confiar solamente en Cristo para nuestra seguridad y fortaleza espiritual. Mientras seguimos caminando a nuestro lugar, podemos acercarnos entonces con seguridad a Dios, porque Cristo es suficiente. Ahora, en primer lugar, como yo dije, voy a exponer esta doctrina. Y quisiera que pudieran ustedes y yo entender todo esto, y después al final de este tema estaré dando algunas aplicaciones. En primer lugar, podemos acercarnos con confianza a Cristo. Podemos acercarnos delante de Él porque solo Cristo murió en la cruz, hermanos. Solo Cristo murió en la cruz. Cuando nosotros leemos el libro, la carta a los hebreos, nos damos cuenta que Cristo es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Todo lo anterior descrito, usted ha leído Hebreos y ha estado constantemente estudiando, nos damos cuenta que ese era el dilema. Los cristianos estaban siendo afectados por el legalismo, por prácticas judaicas, y todo esto
el escritor estaba diciendo, Jesucristo es la razón del Antiguo Testamento, por el cual las cosas se estaban cumpliendo en el Antiguo Pacto. Así que nadie más cumplió lo que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Cumplió con los requisitos entonces para salvar al pueblo de Dios. Y vean el pasaje del versículo 19, dice, así que, en otras palabras, esto tiene un contexto. Ese así que significa así, de tal manera, descrito lo anterior, después de todo, hermanos, tienes libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Solo por qué? ¿Qué dice el pasaje? Por la sangre de Jesucristo. Él es el cumplimiento de los sacrificios. Entonces Él puede, porque su sangre es nuestra entrada. ¿A dónde? A Dios. Nosotros notamos esto en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Esto nos enseña que así la sangre, como la sangre rociada, el versículo 8, dice que Moisés tomó la sangre de los becerros y la roció sobre el pueblo. Así como la sangre que fue rociada al pueblo, la sangre derramada de Cristo es un sacrificio perfecto. O sea, no podía ser aplicada la sangre, no podía ser útil si la sangre no era aplicada al pueblo. Era necesaria la aplicación de la sangre a través del rociamiento. Así que los creyentes recibimos esa aplicación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la recibimos ¿por qué? Solo por la fe. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Gloria a Cristo por esto, hermanos. Bendito sea el Señor porque la recibimos por fe, porque los beneficios del sacrificio de Cristo son ahora aplicados a mí. Ya con sangre he sido lavado. ¿Has hallado en Cristo plena salvación, amado hermano? ¿Has hallado en Cristo plena y completa salvación? De otra manera no puede haber justificación. De otra manera el hombre no puede ser santo, porque no hay una aplicación de la obra de Cristo. Y todo esto lo hemos recibido solo por la fe. Así que, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo, hay una satisfacción primero de la ira de Dios. Dios ha sido satisfecho. La obra de Cristo fue suficiente. Nosotros notamos en ese mismo texto en Hebreos, dice que era necesario que la sangre fuera derramada constantemente, era necesario la muerte de los carneros, era necesaria la muerte de animales para que el pueblo pudiese ser perdonado, sacrificios de paz, holocaustos quemados, todo esto. Y dice, pero Jesús, entrando una sola vez, podemos tener entrada ahora a través de Él. Dios ha sido satisfecho. Y en esto puedes estar contento, porque Dios ha sido satisfecho en su ira. Pero también, amado hermano, el Señor Jesucristo ha sido satisfecho. Lo recuerdan en Isaías 53 dice, verá el fruto de su obra y quedará ¿cómo? Satisfecho. Cristo es satisfecho cuando vio cumplido su ministerio. Cuando cumplió su ministerio de morir por mí, por nosotros en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. También, amados hermanos, ha sido satisfecho el creyente. Por eso Pablo llama a los colosenses y dice, ya vosotros estáis plenos. Qué bendición, amado hermano. Qué bendición es recordar esta esperanza, porque ahora puedes tú ser llamado hijo de Dios. Y esta es la razón de una vida santa. El pacto efectuado por el sacrificio de Cristo purifica el alma para todo aquel que le recibe solo por la fe. Pablo dice, porque por fe andamos y no andamos por vista. Mas el justo por la fe vivirá.
Así que este punto, podemos concluir este punto con estos dos aspectos. ¿Cuál es el efecto que surge de esta verdad? ¿Qué efecto trae en mi alma? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? ¿Lo has entendido? En tu mente y en tu entendimiento lo comprendes. Pero miren, hermanos, dice este pasaje, así que hermanos, teniendo libertad, esa es la palabra importante en este punto, teniendo libertad. El efecto que surge en la vida de un creyente cuando Cristo murió por nosotros en la cruz es la libertad que tenemos para venir a adorar a Dios. Los cristianos tienen esa experiencia porque estamos delante de Dios. Algunos de los hombres no tienen ni la mínima intención de acercarse a Dios. Son como Adán. Somos como Adán. Porque después de pecar, dice la palabra que hemos perdido toda la intención de acercarnos a Dios. Pero los cristianos no tienen esa experiencia, o no deberíamos tener esa experiencia, porque puedes acercarte a Dios con toda libertad por los preciosos méritos de Cristo. Entonces debemos tomar ventaja. Esto es lo que debemos entender. Entendiendo la doctrina de que Jesucristo murió por nosotros, su obra en la cruz es suficiente. O sea, podemos decir que solo Cristo basta. Tenemos nosotros la libertad. Aprovechemos esta ventaja. El pueblo en el antiguo pacto no tenía esa libertad. ¿Recuerdan? Tenían que pasar por diferentes aspectos y al final el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar. Él era el único que se le permitía entrar. En el día de la expiación, el sacerdote entraba con temor y con mucho temblor a la presencia de Dios. Pero nosotros podemos entrar al lugar santísimo con toda libertad, hermanos. ¿Ya notaron que el escritor dice, hermanos, entendiendo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos libertad? Toma ventaja de eso, cristiano. Toma ventaja de esto, porque Él nos abrió un camino nuevo, dice, porque por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Recuerdan? El lugar santísimo estaba bloqueado por un velo. Cuando Cristo murió, ese velo se partió en dos. Y dice, así que hermanos, entendiendo esto, después de todo, teniendo libertad de acercarnos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solo Cristo es suficiente. Cristo es suficiente porque su sacrificio es suficiente y los cristianos tenemos libertad. Es una experiencia que solo los verdaderos cristianos pueden tener. Te pregunto a ti, tú que estás aquí ahora, ¿tienes esa libertad de venir a Dios a través de Cristo? ¿De verdad te sientes con toda libertad para venir a Dios? Entendiendo todo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ¿puedes acercarte a Dios? ¿En verdad experimentas esa satisfacción en tu alma? Porque no estoy hablando de tu entendimiento doctrinal, porque lo que te entendemos doctrinalmente tiene que pasar a la experiencia del alma. Estoy hablando a la experiencia que tú tienes en el alma. Oh, pastor, ya lo sé. Oh, hermano, ya lo entiendo. Sí, pero la verdad, en tu interior, ¿experimentas ese anhelo de venir a acercarte a Dios con toda libertad cuando oras? ¿Tiene el cristiano toda libertad cuando adora? ¿Tiene el cristiano toda libertad cuando participa de la mesa del Señor? Tu corazón se estremece, cristiano, cuando piensas en esta gran verdad. Entonces tienes libertad. Tienes la libertad de venir a Cristo porque solo Cristo es suficiente para ti. Toma ventaja de eso, cristiano. Toma ventaja. Y la segunda cosa, hermanos, que podemos entender en este pasaje es que podemos tener la seguridad de vida y podemos acercarnos ante Dios porque solo en Cristo
podemos tener entrada al cielo. Ven el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Primero vemos al sacerdote, vemos el término, sobre la casa de Dios. Primero podemos entender todo esto, hermanos, teniendo una clara comprensión respecto a la intercesión de Cristo. Hebreos 7:25, si usted quiere buscarlo, por favor. Ahí atrás, en el versículo 25, note lo que dice. Por lo cual, hermano, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros, es una gran verdad. ¿Por qué Cristo basta? Porque Cristo intercede por nosotros, no los santos, ¿verdad que no? No la Virgen María. Estamos en un país tan romanista, hermanos, en una zona, la zona en donde vivimos, básicamente es 99.9% de romanismo. Y aunque las cifras en México marcan que ya ha descendido el romanismo, realmente no vemos mucha diferencia. En la zona en la que vivimos, Querétaro es considerada una de las zonas menos evangelizadas por los protestantes, porque ha sido difícil el acceso de los protestantes, de los cristianos, a esa zona. Amado hermano, solo Cristo intercede. Y cuando tú le hablas a las personas de que solo Cristo intercede, no lo comprenden. No lo comprenden. Recientemente yo, mientras terminábamos nuestro culto en la iglesia, salíamos saludando a los hermanos, me encontré con una vecina y hablábamos de eso. Y dice, ustedes no me van a cambiar, porque yo creo que María, y entiendo lo que tú me dices respecto de que Cristo es nuestro intercesor, pero no, yo no voy a cambiar, nunca me voy a cambiar a su religión. Les digo, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo lo entiendes? Solo Cristo es suficiente. Solo Cristo intercede por nosotros, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Jesús salva a las personas perpetuamente. La pregunta que hicimos al inicio de este tema fue, ¿cómo puedes estar seguro tú de tu salvación? Muchas veces dudas. ¿Qué dice la palabra? Si confías solamente en Cristo, la seguridad de tu salvación es perpetua. Él puede salvar para siempre a los que por Él se acercan a Dios. ¿A quién? A los que por medio de Cristo se acercan a Dios. Él puede salvarlos. Y luego dice el versículo 20, al final de este versículo, viviendo, Cristo vive siempre para interceder por ellos, haciendo una diferencia de que los animales después de muertos ya no hay otra cosa. Tendrían que volver a renovar el proceso de sacrificios constantemente. Y dice que lo hacían mañana y tarde, mañana y tarde. Dice, pero Cristo viviendo siempre para interceder por nosotros. Acércate a Dios con fe, a través de Cristo. Entonces, en Cristo podemos nosotros venir a Él, porque solo Él preside sobre la casa de Dios. Ahora, podemos tener una perspectiva podemos preguntarnos, ¿qué es la casa de Dios? Primero podemos pensar que el escritor se refiere al tabernáculo, pero después podemos pensar que los cristianos podemos pensar que la casa de Dios se refiere a este edificio, pero también podemos pensar que la casa de Dios es la Nueva Jerusalén, a la cual todos iremos, los creyentes. Dice la palabra que el Señor ha preparado casa para nosotros. Bueno, así que Él preside sobre nosotros, Él preside sobre el cielo. ¿Cuál es la razón por la que Cristo está delante del Padre? Para asegurarse
de que tú y yo tengamos acceso total ante Dios. Notemos, hermano, lo que dice el capítulo 3, versículo 6 de Hebreos. Capítulo 3, en su versículo 6 de Hebreos. Noten, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y ahí está, la cual casa somos nosotros. Eso sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo es intercesor porque se ha hecho ahora administrador de esta casa espiritual, la cual somos nosotros. Y no solo eso, no solo es administrador. Su trabajo como administrador es interceder por nosotros, velar por nosotros, de tal manera que se asegure de que todos los que en Él confían puedan tener acceso total a la presencia de Dios. No se turbe su corazón. Jesucristo dijo, no te espantes. ¿Crees en Dios? Crees también en mí. Así que nuestra seguridad de salvación radica en esta verdad. Hay alguien que intercede por nosotros. Y dice la palabra, y dice nuestro credo, está sentado en su trono. Él se asegura cada día, Él se asegura cada día de que tú puedas tener acceso sin inconvenientes ante la presencia de Dios. Y Él tiene preparado casa para todos sus hijos. Ven pronto entonces, acércate a nuestro mediador, no dudes, sigue luchando contra tu incredulidad. Y ese es uno de los problemas que tenemos todos, somos incrédulos. Que podamos decir como estos hombres allá en el mar, acuérdate de nosotros, ayuda nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Eso es lo que podríamos nosotros pedir. Salmo 62:2 dice, el salmista, hablando de Cristo, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Gloria sea al Señor por este texto, hermanos. Miren, otra vez, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Porque puedes estar tú seguro de la herencia que Dios tiene preparada en los cielos. Porque Cristo es mi roca. Porque Cristo es mi salvación. Porque Cristo es mi refugio. Y aunque por muy torpe que sea, el Señor lo permanecerá. Lo hará permanecer. Y esta es una gran verdad. La encontramos solamente en Cristo. Hay un efecto que surge de esto. Porque si Cristo intercede por nosotros para llevarnos al cielo, porque si Cristo intercede por ti para llevarte a la eternidad, pues podés estar seguro entonces, tú puedes estar seguro de que tienes herencia en los cielos. Ahora, vuelvo al punto. Solo los creyentes, nacidos de nuevo, regenerados, transformados, anhelan la eternidad. Yo te pregunto a ti, ¿tú anhelas la eternidad? ¿Tú anhelas estar con el Señor? Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente, el estar en la carne puede ser útil para ustedes, pero yo quiero estar con el Señor. Uno de mis libros que últimamente he estado leyendo, que han cautivado mi corazón, es Thomas Brooks, El último día del creyente es su mejor día. Dice él que muchos cristianos le reprochamos a Dios y le decimos, Señor, permíteme vivir un poquito más en esta vida. Permíteme vivir. Es una forma de reproche de los cristianos, porque cuando Dios dice ven, es porque Él así lo ha decidido. Pero los cristianos todavía le decimos, Señor, dame chance, a ver, ¿cuándo puedo servirte más? Pero si notamos este pasaje, la perspectiva de Pablo es que morir es ganancia. Cuando tú estás enfermo y dices, Señor, tengo una enfermedad terminal, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? Amado hermano, pregunto otra vez, si Cristo es suficiente para ti, ¿tú anhelas la eternidad? ¿De verdad lo anhelas?
dame chance de vivir aquí. Hermano, ¿no te das cuenta qué trabajo es vivir aquí? ¿No te das cuenta que hasta el calor es agobiante? El tráfico de la ciudad, el trabajo que es vivir con una mujer pecadora. Cuidado. Lo difícil que es vivir con un hombre perverso, lleno de pecados. Lo difícil que es vivir en esta vida tratando de esforzarse por vivir y por comer, por tener hijos, por mantenerlos. Oh, Señor, yo anhelo lo que tú me has prometido. Pero ¿saben por qué nos preocupamos y por qué nos turbamos? Porque vivimos en este mundo y queremos seguir viviendo en este mundo. No le reproches a Dios si el Señor te da una enfermedad. Es más, Señor, gracias por tu misericordia, porque esta enfermedad que hoy viene para mí, el día de hoy, si es terminal, me está recordando que voy a estar contigo. Más cerca estoy de ti, Señor. ¿Por qué le reprochas que el Señor te quite a tu hijo? ¿Por qué le reprochas que el Señor te quite a tu esposa? Va a dejar de sufrir. ¿Por qué le reprochas al Señor que te deje vivir un poquito más en esta vida? Si Cristo es suficiente. ¿Te das cuenta que a veces estamos viviendo en este mundo y nos olvidamos de que Cristo es suficiente? No se turbe tu corazón. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vive para Cristo. ¿Recuerdas que dijo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que aquí muchos no tienen esa perspectiva. Luchan, se esfuerzan y quieren seguir viviendo. Y no se dan cuenta que vivir la eternidad es la ganancia del cristiano. Gloria a Cristo por eso, mis amados hermanos. Y solo los creyentes tenemos esa marca. Que se derrame tu corazón delante de Cristo. Que se derrame tu corazón ahora mismo en la presencia de Dios. ¿Tienes libertad? Derrama tu corazón y reconoce que solo Cristo basta. Y una cosa más importante, hermanos, y la última: podemos tener acceso al Padre, podemos venir, porque solo Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Y uno de los pecados es esa incredulidad, y uno de los pecados es anhelar esto eterno, esto terreno, esto que está aquí ahora. Y solo Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Y tal parece que esta aplicación del versículo 22, por favor, Hebreos 10, 22, acerquémonos, después de todo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me parece que este pasaje es la primera aplicación de este texto. Entonces, hermanos, antes de terminar, quiero darles algunas exhortaciones. Primero, acerquémonos con corazón sincero. Limpia primero tu corazón. Limpia primero tu corazón, habiendo entendido que solo Cristo es nuestra entrada a Dios. Habiendo entendido que solo Cristo intercede delante del Padre por nosotros. Habiendo entendido esto, ¿qué nos está exhortando el escritor? ¿A qué? Acerquémonos con corazón sincero. Limpia tu hombre interior. Pablo dice que regularmente, dice, este hombre exterior se va ¿a qué? Desgastando, se va haciendo más viejo. No obstante, el hombre interior se va renovando. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Cómo está eso? ¿Cómo mientras más viejo, más nuevo? No lo entiendo. Pero una cosa sí es cierto: el hombre que mira hacia el cielo, su mente se va renovando, de tal manera que este hombre va hacia abajo. Pero porque mira arriba, su espíritu va renovándose en el entendimiento. Limpia tu conciencia, limpia tu mente. ¿Qué dice el pasaje? Limpia. Ahora, ¿cómo lo hago?
¿Recuerdan esta situación en la que el Señor Jesús, mientras estaba hablando con sus apóstoles, sus discípulos, se arrodilla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos? Sí, ¿recuerdan? Juan capítulo 13, versículo 10. Y entonces empieza a lavarle los pies y Pedro, como todos nosotros, ¿verdad? Muy resistente. No, ¿cómo me vas a lavar los pies, Señor? ¿Cómo a mí? Y el Señor les dice, si no se dejan lavar, no tienen parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces sí, Señor, lávame todo el cuerpo, lávame todo el cuerpo, yo necesito estar lavado. Y Jesús le dice en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse pues los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Y termina, aunque no todos. Hermano amado, debemos entonces venir constantemente, aunque ya están lavadas nuestras vidas en Él, nuestros pies, por así decirlo, se ensucian constantemente en el fango, en el desierto, en la vanidad de esta vida. Mientras tú vas andando, ¿qué se ensucian? ¿Qué se ensucia más? Los pies. Lo que quiere decir es que mientras vas caminando por la vida, tú ya estás lavado completamente. ¿Verdad, hermano? En Cristo, por la fe, estoy lavado. Pero mientras voy caminando, hay pecados que todavía están repuntando, hay habituales, hay circunstancias que producen en nosotros pecaminosidad. Te ensucias en el fango del desierto, del pecado y de la vanidad de este mundo. ¿Y qué necesitan hacer los cristianos? Lavar sus ropas, es decir, lava tu conciencia constantemente en la sangre del Cordero. Confiesa tus pecados, renueva tu mente, renueva tu fe en Cristo. Y eso es lo que necesitamos los cristianos. Acércate teniendo libertad a través de Cristo. Ven y lava tus ropas constantemente en la sangre del Cordero. ¿Recuerdan, verdad, la visión de Juan allá en el Apocalipsis? Cuando vio a la multitud vestidas de ropas blancas y pregunta, Señor, ¿quiénes son ellos? Tú lo sabes, le responde. Y le responde el ángel, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Tú ya has sido limpio en Cristo? Sí, si ya has sido limpio en tu vida, tu alma ha sido lavada por la fe en la preciosa gracia y la obra de Cristo. Ven, sigue lavando tu vida en la obra del Cordero. Como cita el himno, lo que cantamos ahora, el 531, ¿verdad? Es una fuente. Pero hay un himno que me encanta mientras yo preparaba este tema. Y este himno dice, hay una fuente, hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que dice que lava cada cual las manchas que hay en él. Y dice que se sumerge en él, que se sumerge en él. Ven, hermano, en plena certidumbre de fe, ven confiado. Señor, lava mi ropa, lava mi vida, lava mis pies, porque se ensucian constantemente en este mundo. Señor, lava mis pies. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios. Ahora sigan lavando sus vidas en plena certidumbre de fe. La obra de Cristo lo hace seguro. A veces necesitamos vernos como Naamán. ¿Recuerdas a Naamán? Sí, ese oficial sirio. En Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 15, puedes encontrar esa historia. Naamán, aún con sus dudas y aún con sus aflicciones, vino. Y como se negaba a creer y obedecer, se negaba a zambullirse. Es más, Eliseo vino, le mandó a decir, ni siquiera vino, le mandó a decir, ve y dile a Naamán, este siervo sirio, que se vaya al Jordán y se sumerja por 7 veces. Y él dice, ¿qué pasa aquí? Yo, Naamán, sirio, un hombre poderoso, importante, ¿por qué no viene Eliseo y me sana? ¿Por qué me manda a Jordán? Muy sucia, como las aguas de la Ciudad de México. ¿Por qué me manda a sumergirme allí? No hay ríos más bonitos como en Jalpan de Serra. De verdad. No hay un río más bonito, tal río de mi tierra. Allí pudo haberme llevado y sumergirme.
Pero Naamán, por fe, dijo: es necesario que yo vaya y me lave. Y aquí hay algunos de ustedes que todavía se resisten a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Hay algunos de ustedes que todavía se resisten a confesar sus pecados, a limpiar sus conciencias, a que vayan a Cristo para que Él limpie su vida. Así que lo que primero te pido, amado amigo y hermano, si tú estás por primera ocasión, deja tu orgullo. Porque si hay una cosa maravillosa en la vida de los cristianos, es que deben entender que deben dejar el orgullo y venir con humildad. Humillaos pues delante de Dios y Él os exaltará. No debe haber cristiano orgulloso en decir: creo que esta semana me porté mejor. Pero no te preocupes, vienen momentos de humillación, y es ahí donde debes volver y venir. Limpio soy en la sangre del Cordero, por la fe. Purifica mi conciencia de malas obras, oh Señor. Ven como Naamán entonces, no te resistas al venir a las aguas que purifican cada cual las manchas que hay en tu vida, que hay en tu conciencia. Ven pronto a Él, porque Cristo solo puede purificar tu conciencia, tu vida y tu alma. ¿Cómo Cristo puede perdonarme? Esa es la pregunta de muchos de nosotros. ¿Será que Cristo puede perdonarme ese pecado tan terrible que he cometido en mi vida? Hay una fuente abierta que Cristo solo puede limpiar al más vil de los pecadores. Como grasoso, ese ladrón terrible, ese ladrón ruso que había cometido muchas atrocidades, que el Señor salvó. ¿Recuerdas al ciego que fue sano en el estanque de Siloé? ¿Recuerdas? Juan 9:7. Y cómo ese paralítico en Betesda, que por 38 años no podía caminar, ¿y qué dice? Esperaba que un ángel bajara a agitar el agua y nunca alcanzaba sanidad. 38 años ahí intentando bajar a las aguas y nunca lo lograba. Por sus propios méritos vino Cristo y le sanó, creyó, y sus pecados fueron perdonados. Su corazón fue sanado y su cuerpo también fue sanado. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, mi amado amigo? Es importante no tan solo limpiar nuestras conciencias, también necesitamos limpiar el hombre exterior. Definitivamente, la santidad interior que Cristo promete, pues se refleja en una vida exterior, una santidad interna, pero una santidad externa. No puedes decir: me hice cristiano hace como 5 años, pero me gustan los tatuajes. Me gusta todavía ir a las fiestas y a las parrandas. Aquí en Ciudad de México hay tanta atracción. Amado amigo, si todavía tienes placer por el mundo, no has recibido absolutamente nada. Pero si tienes a Cristo, la santidad que promete y que ha lavado tu vida en la sangre del Cordero, puede también producir una santidad exterior. Definitivamente los cristianos no creemos que solamente a Dios le importa el corazón. Sí, definitivamente a Dios le importa el corazón, pero una vida externa piadosa refleja lo que interiormente ha hecho Cristo. Definitivamente. Puedes tú abandonar las groserías, que es muy común en los nuevos cristianos y en los viejos también, ¿cómo no? Recuerdo aquel hermano que me contó esa anécdota y de repente se dio cuenta que alguien lo estaba viendo. Y hasta los pastores todavía tenemos luchas. Resulta que aquí en Inglaterra había un hombre, no sé si ustedes han visto, nadie ha ido a Inglaterra, pero bueno, si ya lo ha hecho. Dice que como en Ciudad de México hay una vía para las bicicletas, ciclovía, ¿sí? Y mientras iba manejando un hombre en su carro y de repente el hermano que iba, el pastor, iba en su bicicleta y de repente este hombre da curva para acá y no se da cuenta que estaba el ciclista y de repente: ¡hey! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues, en inglés, obviamente, no en español, porque en español es muy florido el lenguaje. ¿Qué pasó? Y se pusieron a gritarse uno a otro. Pues, hey, me andabas atropellando y cosas así, ¿no? Más adelante iban avanzando y luego buscando y empezaba a ver su número de placa porque dijo: este va a ser reportado. En el siguiente semáforo le dice: pastor,
fui a la iglesia el domingo pasado. Y ahí se da cuenta uno que todavía tiene vidas pecaminosas. Todos. Limpia tu vida en Cristo. Plena certidumbre de fe. Fuiste bautizado y tu cuerpo fue rociado, lavado con agua. Es una señal de la sangre del Cordero que ha lavado. Y está la fuente abierta. Ven y lava tu conciencia cada día en la sangre del Cordero. ¿Has venido a esa fuente que no tiene comparación? ¿Has venido tú a esa fuente? Limpia tu conciencia. Juan 15:13 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. ¿Cómo el hombre puede ser santificado? La palabra del Señor. Renueva tu mente, amado hermano, amigo. Si todavía sigues luchando con ese pecado habitual, ese pecado oculto que todavía tienes, ¿cuándo puedes venir a Cristo? ¿Esperas más? Ven pronto. Ven aún con tus inseguridades. Ven, porque esa fuente sigue abierta para todo aquel que necesita limpiar su conciencia de pecado. Y solo Cristo puede purificar. Dice que los animales limpiaban solamente los pecados terrenales, físicos. Pero dice que cuanto más la obra de Cristo puede limpiar vuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas. Solo Cristo puede cambiar nuestra conciencia. Solo Cristo puede purificar. Los sacrificios purificaban para la carne, pero Cristo en su muerte y en su resurrección derramada en la cruz del Calvario purifica nuestras conciencias. Quiero terminar animándote, hermano, de que recordando que solo Cristo murió por nosotros en la cruz, podemos estar seguros de que es real y lo abrazamos por fe. Amén. Si solo Cristo entonces intercede por nosotros, podemos estar seguros de que hay herencia en los cielos y dejar de preocuparnos por eso. Y si solo Cristo nos limpia de todo pecado, podemos estar seguros de que nuestros pecados son verdaderamente quitados y nuestros corazones son limpiados. Todo esto lo recibimos solo por la fe. ¿Estás dispuesto a creer? Amado hermano, la última exhortación. Acerquémonos. Acerquémonos. Si ya todo ha sido resuelto, acerquémonos. Si ya Cristo lo resolvió todo, acércate. Acércate porque es necesario. No te acerques así como tengo la opción. El pastor me está invitando a acercarme, pero hoy no. No, amigo, hermano, acércate porque hoy es necesario. El problema de los creyentes es que sienten que su relación con Dios no es suficiente. Amado amigo, hermano, ¿estás pasando por esas experiencias difíciles? ¿Sientes que tu relación con Dios no es suficiente? Acércate. Algunos tienen más gozo y libertad para acercarse a Dios. ¿Sabe cuál es el secreto de ese gozo y de esa libertad para acercarse a Dios? ¿Saben cuál? El Señor ha limpiado sus conciencias. ¿Por qué tú no puedes venir y lavarte en la sangre del Cordero? Acerquémonos pues. Acércate. ¿Es la primera vez que vienes? Acércate. Hay libertad en Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Entendemos ese pasaje? Porque Cristo solo da la libertad. Acerquémonos, amados hermanos. Padre amado, bendice a este pueblo, que muchas veces, Señor, todavía tenemos nuestra conciencia marcada por el pecado que nos asedia. Muchas veces todavía tenemos carga, muchas veces todavía tenemos aflicciones por causa de la carnalidad que tenemos. Y nos sentimos indignos, definitivamente. ¿Qué cristiano no se puede sentir indigno cuando tiene luchas, cuando tiene pecados? Hoy venimos a tu mesa, hoy vamos a acercarnos delante de ti por los méritos preciosos de Cristo, porque solo Cristo es suficiente. Acuérdate de nosotros, Señor, porque estamos en este mundo y nuestros pies
y nuestras conciencias todavía se contaminan con el desierto del pecado, con el desierto de la aflicción. Acuérdate de mí, Señor, y mírame cuánto necesito de tu gracia. Llévame a la cruz, llévame a disfrutar de la gloria de Cristo, para que una vez por todas pueda acercarme con toda libertad a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida.